Ahí estaba revisando justamente el trabajo práctico número 1 y está en formato de cuestionario. Si bien figura que se cierra dentro de 2 semanas, una vez que empezamos a resolver el cuestionario, ¿tenemos un tiempo límite o se puede hacer No, tranquilo? No hay tiempo no, no, límite. no. Una vez que. No, no es como un examen. ¿Eh? Y son esas 2 semanas, justamente. No, no les Eh, puse el tiempo de. Tienen que hacer de acá en 2 horas porque, qué sé yo, se les corta. Es algo que como está destinado a todos los alumnos, alumnas del curso. eh, mm, si hubiera un problema técnico, no, no se les claro, pero, baja. o sea, una vez que uno intenta, o sea, que uno empieza, no hay un timer como generalmente con estas actividades. O se- No, 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 queda registrado cuando inician y cuando terminan, pero buenísimo. este, eh, tienen esas 2 semanas para hacerlo tranquilo. No es, es algo para que lo hagan tranquilos y sin Buenísimo. presiones. Muchas gracias. Bueno, no, gracias por aclararlo, está bien. Bien, entonces voy a pasar a ver, salvo que algún otro tenga pregunta. Entonces, pasamos y vamos a ver el tema que va a ayudar a realizarlo, ¿no? También algo que compartimos la semana pasada, una herramienta, eso que les mostré, esos cuadernos Jupyter, que es una implementación de Python para ingeniería, con las formulaciones de transferencia de calor, fluidos. Bueno, yo ya resolví ese trabajo con esa herramienta, así que en su debido momento, una vez que pase, después la voy a compartir. Ustedes pueden hacer lo que quieren, si quieren hacerlo con lápiz y papel, lo hacen así tranquilo, y después sacan fotos y convierten en un PDF y lo suben. ¿Ah? Eh, Así que luego también puede usar otro software, si se sienten cómodos con otro software. La idea, tal vez, y verían que sería mucho más fácil, bueno, a veces ayudarse de algún software, sobre todo para hacer el gráfico, una parte de hacer un gráfico. Y bueno, y si son astutos, el problema se puede simplificar mucho. Pero bueno, les dejo eso. Después lo van a ir viendo. Pasamos entonces a los contenidos. Ahí va a quedar grabado un poco esta charla de TP, pero no hay problema. Después la recortamos. Entonces, ay, perdón, se me movió. Quería correr este simbolito ahí. Ay, ay. Bueno, entonces, la clase pasada habíamos llegado a presentar perdón, el tema de transferencia de calor por conducción en más de una dimensión, ¿no? Y habíamos visto una introducción muy rápida a métodos ultra rápidos, ¿no? Métodos como conceptuales, como eran estos del método gráfico. Es algo para hacer una cuenta en un papel muy rápido. Lo que vamos a ver a continuación es una de las soluciones analíticas. Como verán, si uno vean, aquí tienen una geometría bastante sencilla, ¿no? Es un rectángulo. Este tipo de geometrías, la ecuación de difusión, la ecuación de Fourier, la podemos resolver sin ningún problema. Bueno, acá, perdón, la ecuación de Laplace, también la de Fourier, pero Laplace la podemos resolver fácilmente. Pero si esta geometría, ¿no? Fuera más compleja, una figura así arbitraria, y realmente los métodos analíticos ahí tendrían inconvenientes para llevarse a cabo. Entonces, en esos casos suele ser mucho más sencillo usar una solución numérica, plantearlo numéricamente el problema. No es objetivo en nuestra materia que vean ustedes métodos numéricos, pero después les puedo compartir también cómo pueden acceder fácilmente a plantear numéricamente este problema. Ahora vamos a ver lo analítico para tener algún concepto sólido, ¿sí? Así que, bueno, les decía, esto tiene un poquito de matemática, entonces está bien para empezar una clase, no para terminarla, eh, para que tengan su atención. Entonces, tenemos aquí planteado el problema a la izquierda, dice la ecuación de Laplace, la derivada de segunda respecto a X, la derivada segunda respecto a Y de la variable de temperatura, y les puse un problema arbitrario, sí, pero que podría llegar a generalizarse. Es como un problema con una condición Dirichlet.
Recordemos, la función incógnita, la temperatura, se conoce en una coordenada, la coordenada y igual b, ¿no? Y bueno, entonces uno de los lados vale T sub 1, la temperatura, y en los restantes vale 0. Así también, son otras condiciones Dirichlet. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos resolver. El planteo típico de esto es aplicar el método de separación de variables. Eso significa escribir la función de temperatura como un producto de funciones de x e y, ¿no? En este caso son las dos variables que están presentes. Entonces, si ocurre eso, la ecuación de Laplace toma esta forma, ¿no? Como que planteamos estas derivadas, las hacemos, y nos queda, ¿no?, este miembro izquierdo, que depende solo de x, y el miembro derecho depende solamente de y. Entonces, si se da esa igualdad, ambos son igual a una constante, ¿no? Ese es el método. Esa constante la podemos llamar lambda cuadrado, ¿vale? Pues la podemos llamar como queramos. Tengo un ruido, a ver si es mi micrófono. Tal vez puede ser que alguno de ustedes tenga un micrófono activo. A ver. Perdón, tal vez es el Alejo. Ahí, lo silencié. Bueno, me habría colgado. Hay retorno. Muy bien. Decía, sí, entonces lo igualamos a una constante, lambda cuadrado. Está bien, está bien. No hay problema, Alejo. Ahí va. Bueno, igualamos y nos quedan dos ecuaciones que resolvemos cada una por su lado. Resolvemos ecuaciones y vamos a aplicar las condiciones de borde que enumeramos, ¿no? Estas Dirichlet. Entonces, las que son 0 son sencillas, son las primeras que vamos a utilizar por comodidad. Bueno, fíjense, estas ecuaciones también las conocemos, estas ecuaciones diferenciales. Nos va a dar origen, por un lado, a funciones del tipo seno-coseno, acá, y seno hiperbólico, coseno hiperbólico, ¿no? Sí, lambda, al revés, bueno, para x y para y, ¿sí? Está bien. Sí, pues están sumando, si no están igual. Ok. Entonces, es lo que escribí ahí, ¿no? X, la función Y. Y ahí, entonces, aplicamos las condiciones de borde. En x igual 0, el lado derecho, perdón, el lado izquierdo de ese rectángulo, nos dice que realmente para que se cumpla esto, para todo valor, la constante b, aquí, perdón, x es igual a b coseno lambda x, más c por el seno de lambda x, y d por e a la menos lambda i, más e por e a la lambda i. Entonces b igual 0, si lo aplicamos en la base, en i igual 0, nos da que la constante e es igual a menos d, y la tercera ya comienza a ser un poco más respetable, no es tan obvia, tan trivial. En x igual a, ¿no?, en el lado derecho del rectángulo, bueno, ahí nos supone un pequeño problemita, c por d, seno de lambda a, por esta e a la menos lambda i, menos e a la lambda i. Entonces, para que suceda esto lo podemos disfrazar como de un seno hiperbólico. Esto lo agrupamos en seno hiperbólico, 2 por seno hiperbólico. Y entonces, para que esto se dé para todo número, tenemos que pedir, para que esto sea igual a 0, tenemos que pedir que esta cantidad, 2 por c por d, seno lambda a, sea 0. O en particular, perdón, seno lambda a sea 0. Para que, si no, sería trivial pedir que c o d fuera 0, sería una solución trivial. Entonces, es esto. Entonces, tenemos una cantidad de valores lambda que satisfacen esta condición seno lambda a igual 0. Entonces, se escribe lambda es igual a npi dividido a.
Entonces tenemos como toda una familia, ya empezamos a tener más de una solución, ¿no? Caracterizadas por estas lambda en función de n. Tenemos infinitos lambda que cumplen esa condición. Entonces, en particular a esta constante, menos 2c por d, la podemos llamar autovalores o valores propios a sub n. Ahora lo justificaremos, ¿no? Pero escribamos entonces como solución que t sub n, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos n soluciones posibles, es igual a sub n, seno lambda sub n, ahora todo está referido a este n que nos apareció, y seno hiperbólico lambda n por i. Entonces, bueno, vemos la correspondencia que hay, ¿no? Entre esto y esto. Por comodidad llamamos a menos 2c por d como a sub n. Y bueno, pueden comprobar que esto satisface Laplace, pero todavía no está resuelta, nos falta una condición para tener bien definido, por ejemplo, este a sub n. Ok. Y entonces, es mirando esto anterior, cada una de estas t sub n satisface Laplace, la suma también va a satisfacer Laplace, es una ecuación diferencial lineal, entonces formalmente la suma de todo eso cumple y conforma la solución. T sub x de i es una sumatoria de a sub n seno lambda n, seno hiperbólico lambda n. Entonces esto, ven, tiene la pinta de un desarrollo en series de Fourier de la función t sub xi, t de xi. Tengamos eso presente. Ahora usemos la última condición que nos quedaba, que era en el borde superior del rectángulo. Decíamos que la temperatura era constante y valía T sub 1. Entonces, tenemos T sub 1, se tiene que igualar a toda esta cosa. T sub 1 es, A sub n, seno hiperbólico de lambda n por b, reemplazamos y por b, seno lambda n por x. Y bueno, esto lo remarqué porque esto parece, también es un número, si lo piensan. Yo lo llamo a sub n, a ese número. Entonces ahora sí tenemos algo más claro, porque está en una sola dimensión. Esta t de acá, es la superposición de senos de lambda n por i, por su coeficiente correspondiente a sub n. Y esto es casi como la definición de un desarrollo en series de Fourier. Es una función cualquiera. Acá vale t sub 1, pero en realidad yo le podría haber puesto cualquier valor ahí en ese borde del rectángulo superior. Entonces, vamos a ver cuánto valen esos a sub n. Bueno, por eso hacemos uso de la teoría de serie. Sabemos desde allí que una función, bueno, tenía que cumplir ciertas condiciones de continuidad, de diferenciabilidad y periodicidad. A nosotros nos interesa ese pedacito, ese rectangulito, así que le podemos dar periodicidad si quisiéramos. Pero bueno, no nos vamos a meter en detalles bien matemáticos, sino usar esas herramientas. Y bueno, recordar, ¿no? Entonces, como esto es de la teoría, una f de x la representamos como una superposición de senos. La función está definida entre 0 y L, la x va entre 0 y L, entonces este es el desarrollo en series, ¿no? La suma infinita de esas soluciones nos aproximan a f de x. Bueno, nosotros estamos en un caso semejante. Bueno, acá, ¿no? Periódico, ahí están los continua trazos y acotadas, ¿no? Esas no hay que pedir diferenciable, sino que continua trazos y acotadas. Eso era todo. Y periódica. Bien, entonces, en este desarrollo matemático, los b sub n, los coeficientes, como se obtenían, eran proyecciones de f de x en la base. Esto desarrollo en series es posible porque tenemos una base, es decir, que con una superposición de elementos de esa base podemos reconstruir cualquier elemento
cualquier función que aparezca, cualquier otro elemento. Entonces, el producto interno en términos de funciones, no sé si se los recuerdo, pero es esto. Esto es proyectar f de x en la base de funciones. Entonces eso nos permite llegar a b sub n, a cada uno de los coeficientes. Bueno, entonces lo aplicamos para nosotros, ¿no? X está entre 0 y a, y tenemos el valor de la función f de x para nosotros va a ser la constante t sub 1. Pero como les decía, esto podría haber sido una función también de x. Y, bueno, la integramos y así resolvemos. Entonces, reemplazando, en vez de b sub n, para nosotros será a sub n, bueno, metemos toda esta cosa acá, que decir, le estamos metiendo todo esto acá. Este es nuestro coeficiente a sub n chiquita, ¿no? A minúscula sub n, por seno de n pi x dividido a. Bueno, eso es t sub 1. ¿Sí? Entonces resolvemos esa integral. Sí, entonces, sí, tenemos que, bueno, anteriormente habíamos puesto, volvemos un poquito para atrás para no perderlos, ¿no? Habíamos puesto esta. Esta a sub n a su vez era esta constante que habíamos puesto acá. Eso es lo que quería rescatar allí. A sub n seno hiperbólico de lambda n por b, que era igual a sub n, es igual a esta cosa. Y esto lo podemos integrar, ¿no? Es una constante por un seno en ese dominio. Bueno, entonces da esto, cuando hacemos la integral, da esta cantidad, 2 por t1, 1 menos 1 a la n, todo dividido, la constante npi seno hiperbólico npi b sobre a. Bien, entonces parece un poco largo, pero conceptualmente tenemos un producto en una función seno por un seno hiperbólico y está afectando a eso. Bueno, acá aparece esta n, ¿no? El n, ahí aparece, ¿no? Porque tenemos una superposición de funciones. Pero si no, bueno, si me aceptan, no es una función tan complicada. Bueno, y entonces, si uno se escribe esta función, es la solución analítica de nuestro problema. Si lo hacemos, acá lo hice en ese software, de esos cuadernos Python, que en particular se llama la librería Matplotlib, que les puse algún ejemplo. Bueno, y acá dibujé las isotermas. Entonces, para hacer esto, lo que hice es crear todo un... Esta es T de XY. Entonces creé una matriz de X e Y y voy evaluando en cada elemento de esa matriz, voy recorriéndolo, ¿no? Este es un XY, otro acá, Bueno, cada uno de estos evalúo T de XY y después le pido un gráfico contour F, es en inglés, es niveles llenos, superficies de nivel llenas, F field, contour F. Bueno, entonces de ese gráfico, y también lo habíamos hecho la primera clase en forma así intuitiva, ¿no? Con los dedos, ¿no? Que habíamos dicho que si teníamos una temperatura en el borde superior y 0 en todas las otras, bueno, la primera isoterma era una especie, esta U rectangular. Y después se iban formando como U's y que se iban aplanando hasta llegar al borde superior. ¿Sí? Bueno, eso es lo que lo habíamos hecho con los dedos y es lo que representa esta función. Bueno, sí, puede parecer fea, pero no la veo tan fea. Esa función simple dentro de todo. Bueno, entonces este es el problema, así, un problema analítico simple, y del cual podemos extraer algunas conclusiones interesantes. Bueno, el primero, y que ya repasamos en la solución, también este manejo matemático nos sirve para repasar, aplicar cosas. Está bueno que recuerden las series de Fourier que se pueden llegar a aplicar. Y también el hecho de el principio de superposición de esas ecuaciones.
de las soluciones en ese tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, tenemos que, ese principio nos dice que si tenemos un problema algo más complejo, imaginen que en vez de el problema que acabamos de ver, que sería este, ¿no? Tenemos otro que tenemos dos temperaturas, que es T1, T2 y el restante 0 y 0. Bueno, por el principio de superposición se puede desarmar este problema, podríamos decir que es más difícil, porque tendríamos que hacer dos series de Fourier o algo así. Lo podríamos desarmar en dos casos simples y sumarlos. Y la suma de esa solución será solución de Laplace. Entonces, bueno, podemos a partir de problemas más simples resolver uno más complicado. Y fíjense que este problema de acá, ¿no? Este lo acabamos de resolver. Este es el anterior problema rotado, o sea, le cambiamos los xy y el valor en vez de t sub 1 le ponemos t sub 2. Chao, ya ahí tenemos el campo, o sea que la solución analítica la podemos trasladar casi automáticamente. Entonces fíjense que con este principio de superposición tenemos acceso a esa solución del problema más complejo. Bueno, un tema que habría que sí resolver sería de usar una condición tipo Neumann, ¿no? Eso podría ser una tarea, si quieren. No la pensé esa, tal vez para el cuatrimestre que viene. Bien, entonces sí, este principio para ver los límites de esto es que estamos considerando lambda una constante, ¿no? Que no depende de la temperatura. Bueno, si no, no tendríamos la ecuación de Laplace. Así que, bien, esto era como un primer paneo sobre este problema. Este problema después les dije lo resolví en forma analítica. Volvía para atrás. Ah, bueno, era esto. Sí, no, perdón. Estamos. Entonces, el segundo tema que quería presentarles era el tema de factores de forma. ¿Sí? Algo habíamos visto ya cuando presentamos el concepto de resistencia térmica. Si recuerdan, por eso quería volver para atrás. Si recuerdan allí, voy a volver, vale la pena. Vamos a ver. No, era un poquito antes. Acá, me apresuré. Era este, ¿no? Veíamos resistencias térmicas acá en conducción, que también vimos que se puede usar para el concepto para modelar convección y radiación. Pero fíjense, entonces, en el caso de resistencias térmicas planas, cilíndricas, esféricas, teníamos, acá era la inversa, ¿no? De la resistencia térmica, y aparecía lambda, multiplicado una cantidad que en este caso sería S dividido L. Y en este otro caso, lambda está multiplicando a 2pi L dividido el logaritmo de R1 dividido R2. Bueno, lo mismo para esférica. Entonces, lambda está multiplicando a una cantidad que no se podríamos llamar F. Lambda por esto, S dividido L podría ser F, ese factor de forma. Y lo mismo estaría apareciendo en cada una de las geometrías. Entonces, ¿y qué nos permite eso? Que estamos haciendo un cálculo como si fuera en una dimensión. Tenemos un flujo de calor, es un lambda por un F por un delta T. Como que ya está simplificado el hecho de tener más de una dimensión que interviene, ¿no? Igual va a ser un flujo de calor en una dirección que nos va a interesar, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. Vamos a llegar. De eso se trata el factor de forma. Por eso, vamos a ver. Si voy más rápido. Ya llegamos. Por eso les había vuelto a escribir esa ecuación y se las refrescaba. Acá. ¿Sí? Lambda, bueno, en vez de F, acá usé una letra, está en la literatura de habla inglesa, de shape, ¿no? Shape. Podría haber puesto F, pero bueno, me quedé con esa porque hay una figura que no tuve tiempo de hacer yo y la saqué de algunos libros, y que está S, el parámetro factor de forma. Entonces, lambda por S por un delta T, eso nos da el flujo de calor. Y acá hay un ejemplo, un problema, bueno, esto lo van a poder usar en la propuesta del trabajo práctico.
Si tienen dos cilindros paralelos, quieren saber cómo es el flujo de calor de un cilindro hacia el otro cilindro. Entonces ese, que vieron en el caso plano, era muy pavo, era S y L, ¿no? Pero ahí era una superficie, bueno, pero era una cantidad lineal, ¿sí? Bueno, y lo vieron en geometría cilíndrica, y acá tienen entonces un valor algo más complicado en el cual intervienen la geometría de los dos cilindros, sus diámetros, la distancia entre centros, el largo, bueno, eso, en este caso eso, y entonces tienen acceso a una cantidad S de shape factor que, bueno, que les permite hacer ese cálculo de forma muy simple. Bueno, fíjense, estos están en libros, ¿no? Están tabulados. Acá está, por ejemplo, el caso de un cilindro con una superficie superior, como si estuviera enterrado, ¿eh? Con un plano, digo, tiene un plano superior a una distancia W, es otro típico problema, en el cual tienen otro factor de forma. Fíjense incluso que aparecen algunas parametrizaciones respecto a la distancia acá en este caso. ¿Cómo aparecen estos? ¿Cómo aparecen estas soluciones analíticas? Algo tan a veces complicado. Bueno, se usa para estos problemas el uso de teoría de variable compleja, ¿no? Seguramente lo habrán hecho en análisis 3, algunos de estos problemas, lamentablemente sin saber para qué. Creo que eso es algo que tal vez no sé, a mí me pasó eso cuando cursé, que no me costaba después encontrar una aplicación a cosas que sí las tienen, muchísimas. Entonces hay toda una librería de factores de forma que vienen de ahí, del análisis de variable compleja, y que tiene que ver con escribir o resolver la ecuación de Laplace en distintas geometrías y hacer transformaciones conformes. Bueno, no vamos a hacer eso ahora. Acá, si no vamos a ser usuarios de resultados de eso. Saber por lo menos cierta felicidad matemática. Acá, un cilindro entre dos placas. Bueno, puede haber muchas más. También se puede extender a veces a geometrías tridimensionales. Se tiene que decir de dónde a dónde va el calor que vos vas a considerar. Bueno, no me voy a detener mucho, pero bueno, es una de las propuestas del ejercicio. Y pista que queda grabada es que, les digo, estos factores de forma que están en este libro, bueno, hay un muchacho que había sugerido el otro día Equation Solver, que era un software que hacen los autores de este libro. Está bien, es completamente válido ir a usar ese software también, ¿eh? Sí. Después tienen que hacer como buenas capturas, bajar un PDF que sea potable, ¿eh? Pero, bueno, también el software que yo les indiqué, que es open source, gratuito, legal, completo, tienen de todo, tienen todas estas soluciones guardadas, ¿eh? Está como conducción y, ¿no? Hay una, les dije, la librería HT, Heat Transfer, y después ponen punto, tienen varios módulos, el módulo conducción, y después aparece factores de forma. Así que eso les puede dar una buena pista. Bueno, así estos tips que más o menos fui diciendo, ¿no? Que consideré que podían ser obvios, pero bueno, por las dudas. Siempre tener presentes estas condiciones para un problema, para usar factores de forma, que bueno, tienen que considerar que las superficies tienen temperaturas uniformes, ¿no? Antes piensen en ese problema del cilindro, ¿no? Que bueno, no hay tampoco fuentes de generación de calor internas, eso es que vamos a usar la ecuación de Laplace, no la de Poisson, ¿no? Conductividad constante, o lambda, de nuevo, también nos complicaría la ecuación de Laplace, si no tenemos la conductividad constante. Bueno, ahí hay un planteo de un recinto tridimensional donde tendrían como una suma de factores de forma, ¿no? También para el problema que yo les planteé, escriban las cosas. Bueno, hay uno de los puntos que casi va a ser necesario para ustedes que escriban
las resistencias térmicas, ¿no?, que van a aparecer. No solo va a ser un problema de conducción, sino que aparecen algunas cositas más. Que es con prolijidad lo van a hacer sin ningún problema. Bien, bueno, entonces esto es en relación al tema de más de una dimensión. Después también hay una herramienta que vemos cómo después quedamos con el tiempo, ¿no? Pero una herramienta numérica, y numérica para resolver no solo estacionario, sino no estacionario, y es el tema que vamos a ver a continuación, conducción no estacionaria. Así que vamos a abrir uno de estos. Conducción no estacionaria. Bueno, ese es nuestro siguiente tema. No creo que lo pueda terminar hoy. Pero vamos a empezarlo hoy bien. Conducción en régimen transitorio o que no estacionario. Vamos a resolver la ecuación de Fourier. Vamos a plantear el problema general, que es, y resolver problemas particulares. Nos vamos a interesar mayormente en problemas que suponen evoluciones hacia un equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí va a haber una especie de cambio de estado, que no van a estar, se distinguen esas soluciones de soluciones forzadas, donde tienen una variable, un flujo de calor o una temperatura externa a ustedes que está marcando, siendo una función del tiempo, ¿no?, marcando, forzando un sistema. Ejemplos típicos de esto pueden ser no sé, el funcionamiento de una planta también, o una planta térmica, donde haya procesos térmicos, o un motor, ¿no?, donde tienen procesos de una temperatura en un ciclo y después baja la temperatura y vuelve a subir. Bueno, eso sería un forzado. Así. Entonces, lo vamos a ver eso, pero primero nos vamos a concentrar en problemas de evolución hacia el equilibrio térmico, y en esos distinguimos sólidos a temperatura uniforme, ¿no?, como el más simple de los problemas, conducción en un sólido semi-infinito y las soluciones completas. Ahora lo vamos a ver en detalle cada una de esas cosas. Bueno, también un problema teórico serían las respuestas térmicas de un sólido infinito. Luego, bueno, si tenemos, como les dije, ¿no?, hace un ratito, multidimensional, tenemos más de una dimensión, cómo plantear problemas de transitorio en esos casos. Y entonces el otro tema, ¿no?, pues de evolución hacia el equilibrio térmico, es variaciones periódicas de temperatura. Sólido semi-infinito sometido a una temperatura cíclica. Ahora lo vamos a ver. Y por último, problemas con contorno en movimiento, que son típicos problemas de solidificación, fusión. Ahí aparecen, donde tenemos fronteras que van aumentando, disminuyendo a lo largo del tiempo. Bien, entonces vamos a empezar a plantear el problema. Reconozcamos esta ecuación que ya la habíamos presentado, la ecuación de Fourier. Si es una ecuación donde tenemos un término no estacionario, o local, de variación local, también se llama en la literatura, y el término difusivo. Entonces, acá aparece la difusividad térmica. Recuerden que era lambda dividido rho Cp. No lo escribí acá, pero bueno, es algo que lo van a ir incorporando. Y también las unidades que tienen aquí, que hacen análisis dimensional de esta ecuación. Bueno, saquen el tiempo, está de los dos lados de la ecuación, así que no lo consideren eso. Entonces estoy dividiendo por el tiempo acá dimensionalmente, no estoy derivando, pero pensemos en términos dimensionales, estoy dividiendo por el tiempo a izquierda y estoy dividiendo dos veces por una distancia. Estoy haciendo un laplaciano, es como la derivada segunda de x, y entonces estoy dividiendo dos veces por una distancia. Entonces, A, la difusividad térmica, ¿qué dimensiones tendrá?
Eso podría ser una buena pregunta para, para este momento. Miren, puedo proponer, si quieren, Perón. Ah, no, pensé que era alguna de... Perdón, era. Si quieren, pueden escribir en el chat las dimensiones de A, pueden llegar a escribir. Si se les, ¿no? En base a lo que les acabo de decir, ¿no? Estoy dividiendo por el tiempo, allá, dividiendo dos veces el miembro derecho, entonces A, ¿qué dimensiones debería tener? Siendo la difusividad térmica. Bueno, espero alguna, o si no sé, oralmente, si no, si alguien quiere aventurar dimensiones de A. Y tal vez si, no sé si la mayoría ha hecho, bueno, no sé, o no me oyen, o es muy difícil mi pregunta. Metro También, cuadrado por segundo. bien, bien, gracias. Bien, ahí está. Entonces, vieron probablemente tal vez podría decir quién no hizo mecánica de fluidos, ¿no? Porque en general la gente que hace mecánica de fluidos hace esta materia después, o algo así, ¿no? Y entonces, ¿qué ecuación de mecánica de fluidos se parece mucho a esta? ¿No? ¿Podrían reconocer a una ecuación de mecánica de fluidos? La de la viscosidad del esfuerzo de corte. La Eh, viscosidad del esfuerzo de corte eh, sería tau, ¿no? Que es la igual a velocidad de formación, claro. mu por la derivada de, llamemos u respecto a y, ¿no? Como está relacionada, pero no es exacta, ¿no? Prueben otra, piensen otra. ¿Qué ecuación de fluidos se puede acomodar a esa? A esta de acá. Bueno, igual si no, lo vamos a ver después. Lo pueden escribir también, ¿eh? Si no se aventuran a... A ver. Mientras yo voy... espero que alguien aventure algo mientras voy recordando. Bien. Sí. Ah, casi se... No, pero la cuestión está bueno ahora No, equivocarse. no, o sea, iba a hablar, pero no sé, yo mecánica de fluidos la hice hace un par de años y Ah, no me acuerdo bien, pero me suena esa, la tengo ahí, que quiere bien, salir, bien. pero no sé. Bueno, fíjense, si se acuerdan de la ecuación de Navier-Stokes, no es esta, porque la ecuación de Navier-Stokes es la más grandota. Si en la ecuación de Navier-Stokes consideran número de Reynolds muy bajos, se reducía a esta. Solo sobrevivía el término difusivo, la ecuación de Navier-Stokes. ¿Ah? Entonces era, cierro, esto y reemplazan, claro, no está la temperatura, pero la ecuación matemática termina siendo la misma. Esto podría ser la derivada de U respecto a T por nu, la viscosidad cinemática, por el laplaciano de U, la velocidad. Y también podría ser de la viscosidad, las dos funcionan. Bien, bueno, nada, era una cosa que después la vamos a usar eso, pero también para asociar problemas, yo creo que sí. Bien, entonces le decíamos que esta ecuación la podemos estudiar desde dos puntos de vista: cuerpos que evolucionan desde el equilibrio térmico o cuerpos forzados, tenemos condiciones periódicas de temperatura o de flujo de calor. Tenemos también, como les dije para los anteriores temas, ¿no? Métodos analíticos de matemática clásica y métodos numéricos. Vamos a poner énfasis en el primero, en el otro vamos a mencionar, también les puedo mostrar algún ejemplo de cómo abordarlo, sin meterme en la cuestión muy numérica, sino más como un usuario de una herramienta. Pero por supuesto que las soluciones analíticas, por eso se las presenté antes, nos dan una referencia, algo rápido para el cual trabajar después. Y también en algunos casos hay soluciones analíticas que
que se pueden seguir haciendo, ¿eh? No es un tema cerrado tampoco. Tal vez en este tema particular sí, pero no en general. Bien, para que el problema lo podamos resolver necesitamos, bueno, condiciones, definir la geometría, el material, y propiedades físicas, de nuevo, si varían con la temperatura, pero son, no, para nosotros algo vamos a considerar lambda constante, por ejemplo. Y condiciones iniciales, al contrario que en el anterior tema, que no había el tiempo, ¿no? Vamos a tener que dar condiciones iniciales y condiciones de contorno. Esas sí que las vimos en la condición Dirichlet y Neumann, sobre la derivada, sobre el valor o la derivada de la función. Entonces, bueno, esto es un repaso nada más, ¿no? A veces las espacea un poco las clases. Entonces, las condiciones de contorno, de nuevo, está ahí la Dirichlet, o una Neumann, acá, que también se puede pensar como una densidad de flujo de calor que uno le da, ¿no? Está multiplicando por menos lambda. Otra condición puede ser la condición de convección. Lo que decimos ahí es que esto, menos lambda por la derivada de t respecto a la normal a la superficie, ya no decimos que es una constante conocida, sino lo igualamos a la ecuación de Newton. La ecuación de Newton es esa que les presenté para resolver problemas de convección en forma muy simple, donde teníamos un alfa por un delta t, un alfa por una superficie, les había puesto en el primero, pero esto es la densidad de flujo de calor, entonces la superficie no aparece, esto es como punto a punto, estamos evaluando. Entonces, ven, aparece t de los dos lados. Esa es una complicación que podemos poner. También podríamos poner una por radiación. Esta condición ahí está. T aparece la cuarta. Habrá alguna astucia para ponerla en forma lineal también. También podríamos poner una condición de conducción en otro material, como está puesto ahí. Bueno, y sin poner alguna película de contacto también podría ser. Okay. Pero, bueno, eso es una especie de repaso de condiciones de borde que vimos bien ya. Entonces, vamos a abordar esta ecuación de Fourier en una dimensión. ¿Por qué vamos a sacar las principales conclusiones sobre el comportamiento de las soluciones, sin importarnos por ahora en cómo se desarrolla espacialmente, digo, en las otras dos dimensiones? Decimos que hay una dimensión principal y bueno, nuestras conclusiones después las vamos a poder extender sin problemas a problemas de dos o más dimensiones. Entonces podrá ser en geometría plana, las primeras, ¿no? La cartesiana, o cilíndrica o esférica. Y en estos casos, si uno buscara la solución completa, tendrá que resolver con también una propuesta del método de separación de variables, como recién hicimos en multidimensional, con x y y, acá sería con x y t, una función del tiempo, no de la temperatura, ¿no? Si acá se repiten las t, ahí tendría que haber puesto un tau en la página 9 de transitorio. Vamos a poner una función tau, que quedaría un poco más elegante. Tau de t, ¿no? Acá. Ok, bueno, pero la idea era esa. Entonces, bueno, podemos ir y resolver, metemos nuestras herramientas matemáticas, pero podemos abordar también el problema desde un punto de vista físico, ingenieril, y tener algunas soluciones aproximadas y rápidas, para entender de lo que estamos tratando. Entonces, la primera solución, la más simple, sería en los casos en los cuales uno puede considerar que tiene un sólido de temperatura uniforme. ¿Qué significa esto? Bueno, ahí les puse un ejemplito
en el cual tenemos, piensen ustedes, ¿no? A mí me sirve por sencillez. Piensen en tener una bolita metálica en un baño con un fluido ahí. Entonces está dentro de un recipiente y se mantiene ahí la bolita y está entonces sucediendo un problema de conducción adentro de ella y un problema de convección de la bolita con el fluido. Bueno, después están las paredes del recipiente, pero no nos importa. Nos importa el intercambio entre la bolita y el fluido. Entonces, tendríamos, si decimos que la temperatura infinito está en el fluido, el esquema de la energía eléctrica es el siguiente. Tenemos T infinito, la resistencia térmica por convección. Bueno, tenemos un flujo de calor. Y luego la resistencia térmica por conducción y llegaríamos a un punto interno, a veces al medio, no sé, a un punto interno de la esferita. ¿Sí? Ese sería entonces un esquema de cómo sería el flujo de calor. Bien. Bueno, recordemos la resistencia por convección es 1 dividido alfa por S. Y en este caso la resistencia por conducción de un problema esférico sería, bueno, esa expresión que tenemos allí. Es la resistencia, ¿no? Es 1 dividido, digamos, la conductancia. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, ¿no? Si pensamos en términos de resistencias, ¿no? Si lambda, la conductividad del material, ¿no? Un metal, es muy, muy grande, como puede ser un metal, entonces esta resistencia es muy pequeña y podría llegar a ser tan pequeña que su aporte en la suma de las dos resistencias fuera despreciable. Podría suceder eso, ¿no? Bueno, entonces es lo que está escrito ahí. Y en ese caso, bueno, tenemos una sola, para resolver el problema, tenemos una sola resistencia a tener en cuenta, la convectiva. Entonces, para el planteo de este problema, en esos términos, diríamos que la ecuación del primer principio, ¿no? El cambio de energía interna que tiene la bolita, se igualaría con el flujo de calor que recibe. Entonces acá tenemos como la masa, ρ por V, luego Cp por delta T, que ese es el cambio de energía interna, y bueno, considero el cambio de energía interna en el tiempo, como también este es el calor en el tiempo, ¿no? Esto está no en Joule, sino en Watt, pensémoslo, esto también. Y bueno, esto entonces iguala a menos alfa S por el delta T. Esto es ley de Newton. Si solo tenemos convección, sería esa nuestra ecuación de flujo de calor. Bueno, en eso está la gran simplificación, ¿no? Como que acá estamos obviando, no hay ningún proceso conductivo en el cual estemos hurgando, casi lo estamos tratando al sólido, lo estamos tratando en forma global, por eso temperatura uniforme. Esa es la hipótesis fuerte que tiene esto. Entonces será necesario para resolver un problema así, tener condiciones iniciales, por ejemplo, una podría ser T igual a una temperatura sub cero, y que el alfa sea constante en el proceso, y separamos variables. Y bueno, nos queda un parámetro, la derivada de la temperatura respecto al tiempo, es menos alfa S dividido ρ de Cp. ¿No? Nos queda esta cantidad. Fíjense, recién como hicimos un análisis dimensional hace un ratito, vamos a hacer una ecuación aún más simple. Acá estaríamos dividiendo por el tiempo, y acá tenemos la temperatura. Esta cantidad, como está multiplicando la temperatura, y acá esto es una temperatura dividido el tiempo, esta cantidad tiene que tener unidades de tiempo. Entonces por eso digo que 1 dividido tau, 1 dividido un tiempo, sería esto. ¿Sí? Esta cosa, perdón, tiene unidades de 1 sobre tiempo. Para igualar el otro miembro de la ecuación. Entonces eso lleva el nombre de constante de tiempo de la ecuación. Esta ecuación seguramente la vieron en electricidad, en problemas de electricidad y en
seguro en otras áreas de la física. Y bueno, es muy simple de resolver, nos da solución tipo logarítmico, bueno, hacemos la inversa, nos da una exponencial. Entonces, ordenando las cantidades, nos va a quedar que T, la temperatura instantánea, menos la temperatura del fluido, es la temperatura inicial menos la temperatura del fluido, dividido eso, es una exponencial de menos T dividido tau, donde tau es esta constante de tiempo. Esa constante de tiempo, entonces, va a depender, si recuerdan entonces de electricidad, dependería como una resistencia y una capacidad, ¿no? Ahí no lo puse, pero entonces, la resistencia, ¿cuál sería? Y la vimos recién, la mencionamos en la filmina anterior, era 1 dividido alfa S. Esa es la resistencia térmica. Bueno, acá es esto, ¿no? Si pensamos 1 dividido alfa S, nos queda acá, ¿bien? Y multiplicando una cierta capacidad. Y fíjense que esto ρ por B, la masa por el Cp, y tiene mecánicamente, ¿no? Como una equivalencia con una capacidad de almacenar calor. Así que bueno, ahí tenemos nuestros dos elementos RC que darían lugar a la constante de tiempo. Bueno, entonces de ahí tienen una primera solución muy simple para resolver problemas de transitorio. Bien, a ver. Bueno, acá está dibujada, ¿no? Sí. La exponencial. Bueno, tiene el caso típico para tener un significado físico de tau, ¿no? Para t igual tau, el valor alcanza el 37% del valor inicial. Bueno, esa es la cuentita de la exponencial, ¿no? Típico acercamiento por ahí. Bien, y yo igual fui rápido al principio, dije, pienso en la bolita metálica y en un baño, pero no dije qué metal o qué fluido. Entonces, para ser bien riguroso con ese tema, lo que tendríamos que decidir es comparar la resistencia interna por conducción con la resistencia externa por convección. Esto es, si lo escribimos así bien, sería L dividido lambda por S, ¿ah? Y dividido 1 dividido alfa S, ¿no? Estamos comparando las resistencias y nos queda alfa por L dividido lambda, donde L, bueno, es una longitud característica, en este caso podría ser el diámetro de la esfera. ¿Sí? Entonces, esto es un número adimensional que lleva el nombre de número de Biot. Entonces, esto buscamos que sea pequeño. Acá apunté que también, si tenemos un problema de radiación, alfa estrella, un alfa de radiación sería sigma por ese epsilon, bueno, que era un valor entre 0 y 1, que dependía de la superficie, pero vamos a ver en radiación, pero por la temperatura media al cubo. Bueno. Sí. Bueno, pero lo importante es que hagas entonces con el concepto de número de Biot, ya sea alfa o alfa estrella, y que si es menor a 0,1, entonces vale usar esta teoría. Es una tentación muy grande que cuando uno les da un ejercicio en un examen, enseguida traten de usar esto, agarrarse a este método, porque es lo más fácil, es la solución más rápida y fácil que hay. Pero bueno, no se confíen, a veces funciona, otras no. O sea, calculen el número de Biot y vean. Bueno, acá era lo que les dije antes me había olvidado que lo había puesto más lindo, lo hice con los dedos, espero que me hayan seguido, si no acá está, ¿no? De nuevo el equivalente eléctrico, y entonces por qué en tau tienen una resistencia por una capacidad. Lo había dicho hace un rato, me olvidé de que lo había puesto tan prolijito. No. Bien, entonces este es el primer método. Pasemos al segundo de nuestros métodos. Tendremos aquí, entonces, la hipótesis se va a llamar considerar un sólido semi-infinito.
¿no? Tenemos supongan aquí, ¿no? Una temperatura en una pared que depende del tiempo, y a una cierta distancia L, que para nosotros es casi como infinita, muy grande, vamos a tener siempre un valor de temperatura, que acá le pongo infinito, podría ser un valor constante, ¿no? Entonces vamos a estudiar cómo nosotros imponemos, por ejemplo, una temperatura repentina en una superficie acá, cómo va evolucionando esto en el tiempo. Entonces este es como el problema de referencia, el más simple. Les decía, inicialmente supongan que tienen este sólido a temperatura T sub 0. Y en la pared expuesta, en X igual 0, la temperatura va a valer T sub S. Y nos interesaría saber cómo va a evolucionar en el resto del cuerpo la temperatura. Bueno, acá, entonces, lo que va a suceder, lo que traté de ejemplificar, se ve bien en este gráfico de acá, que inicialmente, bueno, todo está a T sub 0, que estaría en este valor de acá abajo. Esto sería T sub 0, no le puse acá, pero sería el valor de ordenadas ahí alineado con este. No es 0, es T sub 0. Y T sub S sería este valor de aquí. ¿Sí? Entonces, inicialmente estos son como isotermas, ¿no? Entonces la primera isoterma sería una especie de L. Si fijan bien, esto vale T sub S aquí. No le puse T sub S, me voy a poner página 14, T sub S y T sub 0 para que se vea mejor. T sub S, T sub 0, le decía, es una L inicialmente. Y después comienza a avanzar el tiempo y esta L, esta distribución de temperaturas, empezará a ingresar en el sólido, es normal, va a difundir. Entonces tendremos un frente, como fíjense, nos vamos a mantener las dos condiciones de borde igual, entonces es una L que se va a ir deformando un poquito. Y esto sería como va avanzando en el tiempo. Así intuitivamente lo podemos entender. Y para X muy grande, siempre vale T sub 0. Ahí están las condiciones de borde, perdón, condiciones iniciales, las condiciones de borde escritas en forma analítica. Las variables de temperatura en estos problemas, en el anterior ya también lo hicimos. Se suelen normalizar, escribir en forma dimensional como el valor de la temperatura menos el valor, bueno, en este caso, de la temperatura inicial, dividido el delta T entre la temperatura de superficie y el valor inicial. En el caso anterior, no teníamos una distribución de temperaturas en el sólido, era distinto. ¿Sí? Usamos la temperatura del fluido. Bueno, a veces cada problema, cada tema tiene su normalización. En este caso, da lugar a esta variable θ que escribí ahí. Bueno, la ecuación es similar. Fíjese que si derivamos nos queda T. Entonces por eso es la misma. La ecuación a resolver es esa. Las condiciones de borde cambian un poquito, ¿no? Porque están escritas ahora en términos de θ y no de T. Pero bueno, entonces sería que para T mayor a 0, en X igual 0, en la pared expuesta, θ vale 1, ¿no? T es igual a T sub S. Y para, bueno, T mayor que 0, en X teniendo infinito, θ es igual a 0, porque T vale T0. Y fíjense en esta ecuación 2, podemos distinguir que tenemos tres variables, ¿no? θ, X y T. Y que tenemos dos dimensiones, solo X y T. θ ya no tiene dimensiones. Entonces, podríamos pensar que tenemos una ley de escala. Podríamos escribirlo completamente en forma adimensional, esta ecuación de acá. ¿Sí? Y extraer una ley de escala, quiere decir una expresión. Fíjense, pensemos acá. Todas estas curvas se parecen, son similares.
podríamos tener una expresión que nos haga transformar esta curva de acuerdo a cómo es el tiempo y la distancia que queremos analizar. Entonces, la variable que condensaría, solo una variable sería necesaria para describir este fenómeno. Acá tenemos t y x, pero en realidad con solo una variable, que le llamamos eta, podríamos describir el fenómeno. Y accederíamos a su solución. Acá la estoy escribiendo ya, pero ahora la vamos a plantear. Accederíamos a una solución de eta y después la escalaríamos para que nos describa cada uno de estos casos. Cada uno de estos. Ahora vamos a ver. Entonces sabemos que habría una curva nada más. Es un problema simple, difusivo. Bueno, ahí entonces planteamos la ecuación de difusión, ¿no? Lo que les había mencionado hace un ratito, el análisis dimensional. Esto nos da una relación entre tiempo característico, tiempo difusivo, de difusión térmica, tau, sería del orden de L cuadrado dividido A. Bueno, esto es porque estamos dividiendo, en el caso de dividir por de derivar, estamos dividiendo por un tiempo característico y dividiendo por una longitud característica. Entonces habría como una relación entre longitud y tiempo, y entonces este da lugar a la definición de tiempo difusivo o de relajación, o L, también la L de acá, podemos describir igual a la raíz de tau por A, y se llama longitud de penetración difusiva, ¿no? Entonces, bueno, si queremos adimensionalizar, dividiríamos por esta L y dividiríamos por ese tau. Entonces, tiempo estrella y X estrellas quedan con esa forma. Bien, entonces, si escribiéramos esta ecuación, la número 2, con esta nueva versión sin dimensiones de X y de T, bueno, aparecería una variable eta. Ay, estoy yendo mal. Sí. Aparecería una variable eta, ¿no? Función de X y de T, que está aquí, ¿no? Que sería X dividido 4at a lo medio. ¿Por qué? Entonces aparece eso, porque fíjense cómo se termina escribiendo X y T estrella, ¿no? Es una combinación de las dos variables, eta. Bien, entonces, esta eta, como si ustedes reemplazaran, perdón, no hice la solución total. Esa, en el apunte tienen como reemplazando X estrella, T estrella, se resuelve esta ecuación 2. ¿Okay? Ahí está todo el desarrollo. Acá no lo puse. Voy directo al grano diciendo que vamos a tener una solución tita de eta. Y eta, como les digo, es una combinación de X y de T, pero que tiene que ver con estas características que le da la difusión. Longitud característica de penetración y del tiempo difusivo. Bueno, entonces, esto es tita de eta, lo que está dibujado ahí. Pensemos que para eta 0,5, sí, estamos en ese caso usando que L, bueno, podría pensarse, tengo que hacer el reemplazo, eso no es tan, esta vez no es tan obvio para contárselos, a mí me pareció obvio.
Sí, la longitud de penetración L o en forma equivalente al tiempo difusivo. Es como que ustedes reemplazan acá X por la definición de L que dice acá atrás. Lo reemplazan y... ¿no? Reemplazan y tendrían el valor acá. Pero, bueno, no sé si es tan obvio para ustedes ver. Voy a hacer el reemplazo ese. Bueno. Pero bueno, era lo que quería contarles respecto a esta curva, ¿no? Pero fíjense que ustedes pueden, por ejemplo, fijar un tiempo dado, cambian la variable t acá, y entonces si ustedes cambian la variable t, van a recuperar cada una de estas curvas, porque son para tiempo constante estas curvas. Fíjense que si se hubiesen hecho de otra forma, digamos, dibujar T en función de, temperatura en función de tiempo, podríamos también conseguir escalados con esta función de θ, a partir de esta solución adimensional, general, de escala. Ustedes pueden recuperar las soluciones y las dimensiones en cada caso. Si no era tan obvio, o no, que la solución de esa ecuación diferencial, bueno, eso aparece, como les dije, en el desarrollo del apunte. La solución es la función de error, es una función analítica que sin embargo, bueno, necesita resolverse para ser evaluada. Tienen en libros esa solución analítica, también la tienen en los programas, en los software que les he mencionado. Voy a prender la luz. Sí, tienen acceso ahí. Después, si no, ahora puedo comentar un ejemplito que también hice para ustedes, que usa este ejemplo, justo que usa esta función de error. Bueno, entonces, va a aparecer de nuevo el número de Biot, recordemos, para filtrar soluciones, para filtrar problemas sencillos, que era el problema del sólido de temperatura uniforme, Biot menor a 0,1. Vamos a problemas muy simples, pero si no, no podemos hacerlo. Por otro lado, va a aparecer otro número adimensional, que lleva el nombre de número de Fourier. El número de Fourier que nos va a definir unos tiempos, ¿no? Cómo estamos, por ejemplo, es una de sus interpretaciones, ¿no? ¿Cómo es nuestro tiempo respecto al tiempo difusivo? T dividido tau, si reemplazamos eso nos va a quedar A por T dividido L cuadrado, ¿no? A dividido L cuadrado era tau. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestro tiempo es muy corto respecto al tiempo difusivo, estamos en este tipo de problema que retratamos aquí. Acá. ¿Sí? Nuestro tiempo es muy corto respecto al difusivo. O nuestra longitud de penetración es muy corta respecto al cuadrado, respecto a las dimensiones del objeto. Entonces, un problema de sólido semiinfinito no significa uno tener que realmente tener un objeto muy grande. No, podría ser algo en tamaños arbitrarios. Todo depende de cómo es nuestra longitud de objeto respecto a la longitud de penetración, ¿no? Como lo mismo, tiempo. Si yo considero tiempos muy cortos para mi problema, para lo que me interesa calcular, bueno, voy a tener un Fourier muy bajo y entonces voy a tener las hipótesis de sólido semiinfinito. Y lo mismo respecto a la longitud, ¿no? Bien, entonces, ¿no? La longitud difusiva tiene que ver con el tiempo, con el tiempo difusivo, ¿no? Pero bueno, con el tiempo, ¿no? Un tiempo corto, bueno, da lugar a una longitud y viceversa también. Bueno, entonces, ¿cuál es el criterio? No lo escribí acá. El criterio que en la práctica, ahora igual hay un ejemplito que lo refuerza,
que es que Fourier menor a 0,05, valor un poco arbitrario, pero que se comprueba con los ejemplos. Para esos números Fourier bajos, podemos usar entonces las hipótesis y resolver con este planteo. Otro caso, el modelo de sólido semi-infinito, si imponemos un flujo de calor, una condición de Neumann. Fíjense cualitativamente que las curvas, antes teníamos que todas confluían en T sub S, temperatura de la frontera. En cambio, en este caso ya no, porque no estamos imponiendo eso, sino un flujo de calor. Y ese flujo de calor tiene que ver con la derivada. Entonces, fíjense que la derivada de la temperatura sí es constante en esta coordenada. Eso nos va a definir intuitivamente cómo son esas curvas. Y bueno, de nuevo este problema se puede resolver analíticamente y se llega a una solución que es esta solución 3, que aparece de nuevo la función error, pero a un término más, a un exponencial por ahí. Bueno, esta es la solución analítica. Y bueno, se aplica esto, ¿no? Hay que escribirlo con paciencia y aplicamos a los problemas que tenemos. Una tercera condición de borde que podríamos pensar es la de condición convectiva. Fíjense que ahí, en la condición convectiva, al contrario de decir que el calor es constante en x igual 0, no, lo estamos igualando a la ecuación de Newton. Está acá. Alfa de t menos t infinito. Entonces, como que depende de t. Eso. Bueno, es más rebuscado. Eso tiene que ser, ¿no?, reflexionado, ¿no? Y puede dar lugar a tipos de curva como esta. Acá está dibujado. Este no lo hice yo, lo recorté de un libro. Pero bueno, sobre todo porque esta evolución de temperatura está fuera del cuerpo. Esta parte sí la podría haber hecho. Bueno, también está otra, pero es más. Tiene que poner un poco más de magia acá. ¿Qué les quiero mostrar acá? Que, bueno, que no son paralelas y que tampoco comparten un mismo valor. Pero, sí, entonces esto sería la distribución de temperaturas en el sólido. Como ven siempre en estos problemas, cuando me voy a X grande, todo se plancha. Pero, acá lo que está dibujado, como sería la evolución de temperaturas en el fluido. Como que tendrían un camino hacia t infinito y otro camino hacia t infinito en dos instantes distintos, ¿no? Tendrían dos pendientes distintas, pero eventualmente todo conduciría a que se alcanzara t infinito en el fluido. Entonces por eso está esta curva que yo le digo con cierta magia, ¿no? Porque hay que resolver un problema convectivo, que eso todavía no lo sabemos hacer. Bien, entonces da lugar a esta función analítica también, el número 4. Bueno, este tipo de expresiones, bueno, está cómodo tenerlas en librerías, alcance en bibliografía, por eso generalmente los parciales de la materia siempre eran a libro abierto en términos de usar este tipo de expresiones. No pretender que alguien se acuerde de memoria, todo esto tal vez se hacía, pero bueno, a mí no me parece que tenga mucho valor. No sé si los perdí. No, igual son las 4:20, deben estar rozagantes todavía. Vamos a seguir un poquito más. Entonces, vimos recién lo que son las soluciones temperatura uniforme, recién la solución de sólido semi-infinito, 3 condiciones de borde. Y por último, que es vemos la solución completa. No es que uno no quiera calcular, digamos, ahora, antes es verdad que suponían la suma de una cantidad de términos, ¿no? Fíjense, es la superposición de unas a sub n, e a la menos lambda n, ahora vamos a ver qué es cada cosa. Este lambda no es la conductividad, sino son esos autovalores que habíamos mencionado hace un rato, o algo de ese estilo, por el número de Fourier, por el coseno de lambda n por una x, así adimensional. Entonces, esto sería la solución completa, la que yo no quise ir directamente, porque... ¿Por qué? Porque visitando los otros problemas tenemos una aproximación física de las cosas que podemos ver. Entonces,
recién definimos, bueno, el número de Biot y el número de Fourier, dos números adimensionales que es importante que ustedes tengan bien en claro qué son, qué significan, su significado físico, para qué sirve. Entonces, fíjense que en la solución completa aparece el número de Fourier. Bueno, quienes la resolvieron después la acomodaron para que así aparezca, ¿no? Bueno, y bueno, θ es de nuevo T menos T infinito, o en el caso de tener la temperatura de borde, ¿no? Y menos T sub 0 menos T infinito. Aquí se adimensionaliza las X divide una distancia E, y bueno, Fourier, recordemos, es A por T dividido L cuadrado. Entonces, este es en el caso de coordenadas cartesianas, ¿no? Por eso hablo de X, y divido por una cantidad E, que viene a ser a ver si está escrito ahí, no lo puse, viene a ser un espesor, una cantidad conocida, una longitud conocida del problema. Y en coordenadas cartesianas tenemos que resolver una ecuación para determinar estos lambda sub n, para acceder a la solución completa. ¿Sí? Y los a sub n estarían dados por una expresión de este estilo, ¿no? Recuerden, son soluciones analíticas, a pesar de que sean una dimensión. Bueno, hubo por ahí algún ese cambio de variables, ¿no? Conduce a soluciones de este estilo. El calor, sí, puede calcularse, ¿no? Como el calor transferido total, ¿no? La energía en un momento, la energía interna que tiene este sólido en un momento t, y menos la energía en el momento inicial. Es una forma de ser evaluado. Una forma adimensional de ese flujo total de calor, donde el flujo calor máximo sería, esto sería de nuevo una especie de masa, ¿sí? Volumen por masa, volumen por densidad, ¿no? Que daría masa, por un Cp, por el delta T, ¿no? Esto es la variación de calor sensible total que habría en el sólido. Eso sería el calor máximo transferido. Entonces, bueno, es también una cantidad que puede aparecer. El calor, entonces, máximo transferido tiene esta expresión también adimensional. A ver si está. Sí, en vez de ser coseno, no es seno dividido lambda. Bueno, entonces supone la resolución de estos problemas y tener acceso a una computadora, una calculadora numérica, calculadora programable, algo robusto que nos permita hacer todas estas cuentas. Por eso también la resolución en clases o en parcial es complicada. Pero, ¿qué pasa si, bueno, esto era para las otras geometrías cilíndricas? Entonces, voy a esperar ante mí qué pasa si la geometría cilíndrica, lo que va a cambiar en relación a la anterior, acá tenemos un coseno de una función de x, acá va a tener una función de Bessel de r, el radio. Pero en sí el desarrollo es completamente similar. Tendremos otra ecuación para determinar los lambda n, esos autovalores. Las constantes, esas a sub n, tendrán su función. Y el flujo total de calor adimensionado tendrá esa forma. Lo mismo para esféricas. No me voy a detener, ya que está bien. No. Son funciones que cambian, pero el concepto es exactamente el mismo. Lo que sí quería decirles, ¿qué pasa si estamos considerando no tiempos cortos, sino tiempos muy largos? ¿Qué pasaría? Bueno, tendríamos que ver ¿no? Esta ecuación,
escribir algunos términos, desde 1, A sub 1, A sub 2, A sub 3, y veríamos que enseguida el único término importante que termina quedando, dado que Fourier sería muy grande, entonces esto se va rápidamente, se hace muy chiquito, entonces sobrevive solo el primer término en esta serie, sumatoria sumatoria de términos de una serie. El primer término es el único que va a tener real peso. Entonces, tenemos soluciones para tiempos largos. Teníamos soluciones para tiempos cortos, sería el sólido semifinito, y tiempos largos sería el primer término de esto. Es otra, astucia ingenieril. Entonces, nuestros problemas en general, en los parciales, para no tener que hacer todos estos términos, una cantidad, no sé, 10, no, eran problemas de tiempos cortos o de tiempos largos. ¿Sí? Bueno, eso para que retengan también. Entonces tenían otras soluciones simples, son tiempos largos. Bien, vimos las esféricas. ¿Y qué quería mostrarles acá? Un ejemplo de convergencia de soluciones. Esto lo resolví así, creo que fue una solución numérica. Hice la resolución numérica y también analítica. Bueno, el hecho es que analicemos. Ahí, en los circulitos azules, puse la solución completa, 100 términos. En la línea naranja, se trata de la solución de un término, tiempos largos. Y la solución verde, para la solución de sólido semi-infinito. Ahí reemplacé las expresiones que vimos hace un rato en un problema cartesiano. Entonces fíjense que acá tengo θ, y acá dibujé Fourier, que es la forma dimensional del tiempo, una de las interpretaciones que leímos al número de Fourier, y ver cómo es el comportamiento de la solución respecto a Fourier. Entonces, vemos que la solución completa es la que tenemos que respetar, ¿no? La de los globitos, los circulitos, los símbolos. Esta es la buena. Entonces vemos que para Fourier pequeño, menor, ya les había dicho como pista, ¿no? 0,05, lo que hice un zoom ahí, sí, justamente. Hice un zoom, y acá tenemos 0,05, como pega justo. La verde responde muy bien, ¿no? Solución de sólido infinito para tiempos cortos. Y fíjense, la naranja empieza a tener sentido a partir de Fourier mayores a 0,3. Da sentido, se acerca, converge a la solución completa. Entonces ahí tenemos una visión gráfica de este criterio para seleccionar, de acuerdo al número de Fourier, qué tipo de soluciones podemos usar. Bueno, en un cambio, entre 0,05 y 0,3 de Fourier, no hay otra que tener que usar la solución completa. Pero esto hoy se programa y realmente ya no es ningún desafío. Pero sí es importante reconocer la importancia física de los dos otros problemas. Tiempos largos, tiempos cortos. Eso nos dice sobre un problema. No sé cómo estamos. Podemos seguir un poquitito más. No quiero perderlo. Bueno, tenemos más largo de lo que pensaba. Bueno, entonces, esto es un tema bien teórico. Respuesta térmica de un sólido infinito. Entonces, en este caso, no tengo dibujitos hechos, pero piensen en un punto en el espacio, ¿no? Como que tuvieran geometría esférica. Y en ese punto, inicialmente tienen un valor de temperatura. Y entonces nos interesaría saber cómo después evoluciona el espacio alrededor de ese punto. Bueno, vamos a estudiar un problema de conducción pura, así que no hay fluido en movimiento ni nada, ¿no? Sería como así, puramente conductivo. Entonces, en la resolución, la distribución de temperaturas X, Y
Z, bueno, que sería radial también, ¿no? En este problema que yo les dije, se podría expresar como una integral de Fourier, cuyo, bueno, como que son equivalentes, este problema está expresado aquí en el dominio de Fourier. Acá tenemos el dominio temporal y espacial, y acá tenemos un dominio que tiene que ver con longitudes, con números de onda, perdón, o frecuencias. Ese es bien, entonces el vector posición, bueno, el vector aquí es este número de onda K. Y bueno, tiene sus coeficientes. Quería ir directamente, ¿no? No quería un poco que meterles mucha matemática. Perdón. Entonces, esta es la solución, perdón, acá. La solución que nos queda es esto. T de R y el tiempo, de ese. Entonces, ustedes piensan en un pulso inicial que tienen, una temperatura inicial en un punto, y después como esta sería cómo relaja espacialmente dicho pulso de temperatura. Esto que digamos, esto se puede analizar desde la teoría de conducción, de difusión pura, y también se puede después usar esta solución en problemas de contaminación. Imaginen que fuera difusión pura la evolución, ¿no? Si ustedes tienen una sala, echan un gas en un punto y quieren saber cómo va a evolucionar ese gas, ¿no? Ese radio de contaminación. Bueno, sería el problema difusivo exactamente el mismo que un problema térmico. Entonces, tendrían en esos términos, el radio sería esta R y el tiempo sería esto. Y bueno, la difusión del tóxico aparecería una difusividad másica en vez de una difusividad térmica que tenemos acá. Pero la solución sería exactamente la misma, bueno, de la misma forma matemática, de este estilo. Es una especie de gaussiana que se va, bueno, en el espacio se va amortiguando y bajando hasta achatarse. ¿Sí? Como que tiene una concentración cerca del centro R, y a medida que baja, ven, esto va E al menos R cuadrado, va cada vez disminuyendo. Entonces, bueno, el orden de magnitud, recordar, longitud de penetración, L, es del orden de la raíz de A por T. Esto es una cantidad que como ingenieros deberíamos tener presentes, ¿no? La longitud difusiva, el orden de magnitud de donde yo observo cambios, ¿no? Yo tengo, ya sea el problema de difusión del tóxico o el problema de difusión de la temperatura, ¿no? El problema transitorio. Es decir, bueno, mira, tengo este material. Tengo este material, quiere decir, tengo este A, ¿no? Tengo esta difusividad térmica. Y considero un tiempo dado, no sé, 10 segundos. Ok, bueno, en ese material, ¿hasta dónde más o menos voy a observar algún cambio debido a la temperatura, si yo lo perturbo? Bueno, la longitud debería ser del orden de la raíz de A por T, ¿no? Es algo bien ingenieril hacer esa cuentita. Les permite dar una respuesta rápida y después abordar el problema bien, con los cálculos bien, ¿no? Pero es para tener ese orden de magnitud que ingeniería es muy importante, no perder, tenerlo, apropiarse, que nos lo da la experiencia y bueno, unas buenas bases. Y también, de la misma forma, el tiempo, ¿no? Yo digo, mira, tengo un material, quiero decir, tengo una difusividad térmica, no sé, lo que sea, estoy considerando, no sé, 10 milímetros, entonces meto mis 10 milímetros, ¿qué tiempo característico tendría que considerar yo para un problema difusivo, ¿no? Entonces, bueno, aparecerá ese L cuadrado dividido a
dentro de ese rango de tiempo yo sé que tendría cambios difusivos, ¿sí? Entonces para eso sirven ida y vuelta. Acá les puse que es un enlace esto lo tiene la presentación, todas las presentaciones están, ¿sí? Ahora si no hacemos un repaso en el campus, pero están y tienen enlaces a veces. Bueno, acá tienen un enlace hasta un estudio de gran, creo que era físico, ingeniero. Perdón. Yo pensé que era un enlace en la web. Bueno, guardémoslo acá. Pero sí, es un documento que está en la web, así que lo van a descargar así. Entonces que era una discusión de análisis dimensional y con temas de difusión también, ¿ah? Que hizo les decía, este gran científico que fue G.I. ¿Dónde estamos? Acá. G.I. Taylor. Le dieron datos cuando hacían las pruebas nucleares, le dieron datos fotográficos y él analizando las fotos, midiendo, con cuentas bastante simples, que están detalladas acá, para quien quiera, tenga ganas, después de profundizar algo. Bueno, él pudo tener un orden de magnitud del poder de esta bomba, ¿no? Bueno, después están los temas étnicos, pero bueno, me parece que muestra el poder del análisis dimensional, con elementos de física e ingeniería, tener acceso a cantidades importantes. Bueno, la cuenta de él simple llevaba a una muy buena aproximación de lo que había sucedido, de la energía que habían puesto en movimiento. Bueno, es una curiosidad entonces que tenemos de análisis dimensional. Entonces, sí, voy a cortar aquí. Espero, tal vez, después veo con Sergio. Le voy a avisar dónde quedamos. Nos queda, entonces, por terminar un poquito este tema, análisis dimensional, voy a cortar la grabación.